Desde los rincones más silenciosos del planeta hasta los paisajes más vibrantes, la vida se abre paso con una creatividad infinita. Cada criatura, grande o pequeña, tiene una historia que contar, un propósito que cumplir y un misterio que revelar. No importa si caminan, vuelan o nadan, todas ellas comparten el mismo milagro: existir en un planeta que respira diversidad. La naturaleza, con su infinita sabiduría, ha diseñado seres que nos dejan sin palabras, capaces de desafiar la lógica y mostrarnos que la vida siempre encuentra una forma de sorprendernos. En la Tierra, algunos animales poseen una fuerza descomunal o habilidades de adaptación que superan nuestra comprensión. En el aire, otros se elevan con una elegancia casi mágica, dominando los cielos con alas que parecen danzar con el viento. Y bajo las profundidades del océano, criaturas extraordinarias habitan mundos que aún desconocemos por completo, recordándonos que gran parte de nuestro planeta sigue siendo un misterio esperando ser descubierto. Pero más allá de sus habilidades o apariencias, estos animales nos enseñan lecciones que van directo al corazón. Nos muestran la importancia del equilibrio, de la cooperación y de respetar los espacios que compartimos con ellos. Cada especie es una pieza vital de un rompecabezas perfecto que mantiene viva la armonía del planeta. Observarlos es recordar quiénes somos y de dónde venimos, porque al final, todos formamos parte de la misma gran historia de la vida. Hoy, en esta nueva era de misterios de la fauna, te invito a embarcarte en un viaje lleno de asombro y descubrimiento. Acompáñanos mientras exploramos el planeta para conocer a los animales más sorprendentes del mundo, sus secretos, su belleza y su conexión con nosotros. Si amas la naturaleza y crees que aún hay mucho por aprender de ella, suscríbete y activa la campana, porque apenas estamos comenzando este viaje hacia lo desconocido. En las extensas llanuras africanas, cuando el sol comienza a teñir de oro el horizonte, una silueta imponente se levanta entre el polvo y el silencio. El elefante africano. Su presencia inspira respeto y serenidad. Es el mamífero terrestre más grande del planeta, una criatura que parece cargar sobre su cuerpo no solo el peso de su tamaño, sino también la sabiduría ancestral del mundo natural. Su andar es pausado, pero cada paso deja una huella profunda, como si la tierra misma reconociera su importancia. El elefante africano no es solo un gigante por su físico. Su verdadera grandeza reside en su mente y su corazón. Estos animales poseen una inteligencia emocional tan desarrollada que son capaces de reconocerse en un espejo, recordar rostros humanos por años y llorar la pérdida de los suyos. Su memoria, legendaria entre los pueblos africanos, no es un mito. Es una herramienta vital que les permite sobrevivir, encontrar agua en las épocas más duras y regresar a los mismos caminos que sus ancestros recorrieron generaciones atrás. En su sociedad matriarcal, una hembra mayor lidera el grupo. Ella es la guardiana del conocimiento, la que decide cuándo avanzar y cuándo detenerse, la que sabe dónde se esconde el agua en los meses más áridos. Su liderazgo no se impone por fuerza, sino por respeto. Cada miembro de la manada confía en su experiencia, porque la supervivencia de todos depende de su sabiduría. En los ojos de la matriarca se refleja la historia del continente. Los elefantes son también seres profundamente emocionales. Se acarician con sus trompas, se saludan después de largos viajes y consuelan a los más jóvenes cuando sienten miedo. Cuando un miembro muere, el grupo se detiene. Lo rodean, lo tocan suavemente y permanecen en silencio.
Algunos regresan días después al mismo lugar, como si rindieran homenaje. En ese gesto hay algo más que instinto. Hay empatía, hay duelo, hay amor. Su trompa, una extensión asombrosa de músculo y precisión, es una herramienta multifuncional que les permite arrancar ramas, beber agua, acariciar e incluso comunicarse. Con más de 40.000 músculos, esta parte del cuerpo simboliza la fusión perfecta entre fuerza y delicadeza. Cada movimiento es intencionado, y en cada roce hay comunicación. A través de sonidos que el oído humano no puede percibir, los elefantes se comunican a kilómetros de distancia. Vibraciones de baja frecuencia viajan por el suelo y son recibidas por los pies y las trompas de otros miembros de la manada. Este lenguaje secreto conecta a los grupos más allá del horizonte, creando una red invisible que une a familias enteras en la vastedad de la sabana. El agua es sagrada para los elefantes. Cuando la encuentran después de días de sequía, no solo beben, juegan, se bañan, celebran. Los más pequeños chapotean bajo la mirada atenta de las madres, mientras los mayores disfrutan cubriéndose con barro, una capa protectora contra el sol y los insectos. En esos momentos, la alegría animal se mezcla con el agradecimiento silencioso a la naturaleza. Sin embargo, el camino de estos gigantes no es fácil. Las sequías se prolongan, los espacios se reducen y los conflictos con los humanos se multiplican. Aún así, el elefante africano sigue resistiendo. Cada paso que da es una declaración de fuerza, un recordatorio de que la vida se aferra, incluso en medio del cambio. Su papel en el ecosistema es vital. Al abrir caminos, derribar árboles secos y crear charcos, los elefantes remodelan el paisaje, permitiendo que otras especies sobrevivan. Donde pasa una manada, florece la vida. Son los verdaderos ingenieros del continente. Pero lo más sorprendente del elefante africano no está en lo que hace, sino en lo que representa. Es un símbolo de equilibrio, de familia, de conexión con la tierra. Su sola existencia nos recuerda que el poder no siempre se mide en velocidad o ferocidad, sino en paciencia, memoria y compasión. Mirar a un elefante a los ojos es sentir que el tiempo se detiene. Hay algo profundamente humano en su mirada, como si comprendiera más de lo que imaginamos. Algunos conservacionistas aseguran que los elefantes pueden percibir la intención de las personas. Si te acercas con respeto, ellos te observan. Si lo haces con miedo, ellos se apartan. Cada vez que una cría nace, la manada entera celebra. Es el futuro que llega, la esperanza que se renueva. La naturaleza ha dispuesto que la vida de los elefantes sea larga, y quizá por eso, cada nuevo miembro representa continuidad y propósito. El elefante africano es más que un animal, es una lección viviente de respeto, memoria y amor. Su historia nos enseña que el planeta no olvida a quienes lo cuidan, y que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en proteger. En lo profundo de las selvas de la India y Bangladesh, donde la neblina se entrelaza con los rayos del sol, un rugido rompe el silencio ancestral. Es el llamado del tigre de Bengala, el felino más majestuoso y emblemático del planeta. Su sola presencia transforma el bosque. Es como si la naturaleza misma se detuviera a contemplarlo. Con su pelaje dorado y franjas oscuras, parece una pintura viviente creada por la mano del tiempo. El tigre no necesita ser visto para ser sentido. Su andar silencioso y su mirada penetrante bastan para imponer respeto. Cada paso que da es medido, cada movimiento es precisión pura. Caza en soledad, siguiendo el ritmo del bosque, camuflándose entre la vegetación. Su éxito no está en la velocidad,
sino en la paciencia. Puede esperar horas, inmóvil, hasta que el momento perfecto llega. Y cuando lo hace, el equilibrio natural continúa su ciclo. A diferencia de otros depredadores, el tigre de Bengala no mata por instinto ciego, sino por necesidad. Su papel en el ecosistema es vital. Controla las poblaciones de herbívoros, manteniendo la armonía en la cadena alimenticia. Sin él, el bosque perdería su equilibrio. Es el guardián silencioso que protege sin saberlo, un símbolo de la fuerza que actúa con propósito. La mirada del tigre es una de las más hipnóticas de la naturaleza. En ella hay poder, pero también sabiduría. Muchos guardabosques aseguran que, al cruzar su mirada, uno siente una mezcla de miedo y admiración. No es el temor al peligro, sino la impresión de estar frente a una criatura que encarna la esencia misma de la vida salvaje, libre, consciente y perfecta en su papel. Los tigres son también grandes comunicadores, aunque su lenguaje va más allá del sonido. Marcan su territorio con feromonas, rasguños y señales visuales. No necesitan confrontar para ser respetados, su presencia basta para establecer orden. En su entorno, cada especie parece conocer su lugar frente a este felino. Los ciervos se vuelven más cautos, los monos guardan silencio, los pavos reales levantan vuelo. El bosque entero responde a la existencia del tigre. Es como si su simple presencia mantuviera viva la conciencia de la selva. Pero más allá del mito del cazador, el tigre de Bengala es un ser profundamente sensible. Las madres cuidan a sus crías con devoción. Les enseñan a cazar, a esconderse, a sobrevivir. Durante 2 años, la tigresa no se separa de sus cachorros, renunciando incluso a cazar presas grandes para protegerlos. Esa entrega silenciosa muestra que la ferocidad puede convivir con la ternura más pura. La vida del tigre no es sencilla. La pérdida de su hábitat y la presión humana han reducido drásticamente sus territorios. Sin embargo, en medio de la adversidad, la especie sigue demostrando su capacidad de adaptación. Algunos se mueven hacia nuevas zonas, aprendiendo a convivir con comunidades locales. Es un testimonio viviente de resiliencia y esperanza. Observar un tigre de Bengala en su entorno natural es uno de los mayores privilegios del mundo. Cada movimiento, cada respiración, es una coreografía perfecta de fuerza contenida. No hay en el desperdicio de energía ni gestos innecesarios. Cada acción tiene un propósito. Cada decisión está guiada por un instinto afinado durante miles de años de evolución. El tigre no ruge constantemente. Su silencio es parte de su poder. Solo cuando lo hace, la selva entera responde. Su rugido puede oírse a casi 3 kilómetros de distancia, un recordatorio de que sigue ahí, de que aún quedan lugares donde la naturaleza reina sobre el hombre. En la cultura de muchas comunidades asiáticas, el tigre es símbolo de coraje, de espíritu protector. Se le respeta como guardián de los bosques y como mensajero de los dioses. Su imagen está presente en templos, murales y leyendas, como si el alma humana necesitara mantenerlo vivo incluso cuando no lo ve. Cada tigre es único. Sus rayas son como huellas digitales, diferentes en cada individuo. Ninguno es igual a otro. Esa singularidad refleja la diversidad del mundo natural. Nada se repite, todo tiene un diseño propio, y cada ser es irreemplazable. El tigre de Bengala representa la dualidad de la vida: fuerza y calma, soledad y propósito, poder y equilibrio. Nos enseña que la verdadera grandeza no necesita ruido, que la armonía puede existir incluso en la ferocidad, y que cada criatura, por más imponente que sea,
es parte de un sistema que depende del respeto mutuo. En lo profundo de los bosques tropicales de Madagascar, un ser diminuto pero hipnotizante se desliza entre las ramas con movimientos lentos y calculados. El camaleón pantera, una joya viva de la naturaleza, parece haber sido diseñado por un artista. Su piel iridiscente cambia de color como si obedeciera a una sinfonía invisible, y cada tonalidad cuenta una historia. El verde brillante del descanso, el rojo encendido de la defensa, el azul intenso del cortejo. Este pequeño reptil es uno de los mayores símbolos de la adaptación y la belleza de la fauna del planeta. Lo que hace del camaleón pantera un ser tan especial no es solo su capacidad para cambiar de color, sino la complejidad del mecanismo detrás de ese fenómeno. A diferencia de lo que muchos creen, el cambio no ocurre para camuflarse únicamente. Es también un lenguaje emocional y social. En su piel hay diminutas células llamadas iridóforos, que contienen cristales que reflejan la luz. Según cómo el camaleón ajuste la distancia entre esos cristales, su piel adopta diferentes colores. Los machos suelen ser los más coloridos, luciendo patrones que parecen salidos de un cuadro impresionista. Rojos, verdes, naranjas, turquesas y amarillos se mezclan con una intensidad que solo puede apreciarse bajo la luz tropical. Las hembras, en cambio, son más discretas, con tonos suaves que les permiten pasar desapercibidas entre las hojas. Sin embargo, cuando una hembra está lista para reproducirse o quiere rechazar a un pretendiente, su cuerpo también se tiñe de colores inusuales, enviando señales claras a los demás camaleones. El camaleón pantera es un cazador paciente. No necesita correr ni acechar en silencio como otros depredadores. Su estrategia es esperar. Se balancea suavemente sobre una rama, moviéndose al ritmo del viento, confundiendo a los insectos que no lo notan hasta que es demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, su lengua se dispara como un látigo, alcanzando a la presa con una velocidad sorprendente. Puede extenderse hasta el doble de la longitud de su cuerpo en menos de un segundo. Esta lengua pegajosa y poderosa es una de las herramientas más asombrosas del reino animal. En su extremo, un músculo especializado crea una especie de succión que atrapa al insecto sin fallar. Luego, la lengua se retrae y el banquete termina antes de que la víctima siquiera entienda qué ocurrió. Este método de caza, tan efectivo y silencioso, convierte al camaleón pantera en un depredador letal dentro de su diminuto ecosistema. Pero más allá de su técnica, lo que fascina es la calma con la que actúa. Cada movimiento está calculado. Sus ojos, que pueden girar en direcciones opuestas, le permiten tener una visión de casi 360 grados sin mover la cabeza. Puede observar a su presa con un ojo mientras con el otro vigila el entorno, evitando a los depredadores. Este sistema de visión independiente es tan avanzado que los científicos lo estudian para crear tecnologías de cámaras con visión simultánea múltiple. El camaleón pantera vive principalmente en los árboles y rara vez baja al suelo. Es un animal solitario y territorial. Los machos defienden con agresividad su espacio, usando sus colores brillantes como advertencia. Cuando dos se encuentran, no suelen pelear físicamente. Su enfrentamiento es visual. Ambos cambian de color de forma dramática, mostrando su fuerza y dominancia. Quien logre intimidar al otro se queda con el territorio. Aunque parezca frágil, este reptil ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación. Puede vivir en bosques húmedos, plantaciones e incluso en zonas cercanas a poblaciones humanas, siempre que haya árboles donde esconderse y cazar. Sin embargo, su supervivencia depende del equilibrio del ecosistema. La deforestación y el tráfico ilegal de animales exóticos amenazan su existencia,
reduciendo los espacios donde puede prosperar. La ciencia moderna ha revelado que el camaleón pantera no es una sola especie uniforme. Dependiendo de la región de Madagascar, los machos muestran colores diferentes. En el norte predominan los tonos azules y verdes, en el este, los rojos y naranjas, en el sur, mezclas espectaculares que combinan todos los matices del arco iris. Además de su belleza, el camaleón pantera cumple un papel fundamental en su ecosistema. Al alimentarse de insectos, regula las poblaciones de moscas, grillos y otros pequeños artrópodos, manteniendo el equilibrio de la selva. Sin este pequeño depredador, los insectos podrían multiplicarse en exceso, afectando cultivos y plantas locales. En otras palabras, su existencia beneficia no solo a la fauna, sino también a la vegetación que sostiene la vida en Madagascar. Observarlo en libertad es una experiencia mágica. Cada paso que da parece parte de una danza silenciosa. Sus patas, adaptadas para aferrarse firmemente a las ramas, se mueven con precisión quirúrgica. Y cuando el sol de la tarde ilumina su piel, su cuerpo se convierte en un prisma viviente que refleja los colores del bosque. A pesar de su fama y belleza, el camaleón pantera enfrenta un futuro incierto. La pérdida de hábitat, la contaminación y la captura para el comercio de mascotas exóticas están reduciendo sus poblaciones. Organizaciones de conservación trabajan para proteger su entorno natural, enseñando a las comunidades locales sobre la importancia de preservar esta especie única. El camaleón pantera nos enseña una lección profunda, que la verdadera fuerza no siempre está en la velocidad o el tamaño, sino en la capacidad de adaptarse y transformar. Cada cambio de color es un recordatorio de que la vida, en todas sus formas, busca armonía con el entorno. En su silenciosa existencia, este pequeño reptil nos invita a observar, a valorar lo que parece insignificante y a maravillarnos con los misterios de la fauna que aún habita este planeta lleno de sorpresas. En lo alto de las montañas y los acantilados, donde el viento sopla con fuerza y las nubes se rozan con las cumbres, reina un ave que ha inspirado respeto y admiración durante siglos. El águila real. Su sola silueta, recortada contra el cielo, transmite poder y libertad. Con una envergadura que puede superar los 2 metros y unos ojos que detectan un ratón a más de 3 kilómetros de distancia, esta cazadora representa la perfección de la naturaleza en el aire. Es un símbolo de fuerza, sabiduría y dominio, un verdadero emblema de la majestuosidad salvaje. Desde tiempos antiguos, culturas de todo el mundo han venerado al águila real. Para los pueblos nativos de América del Norte era un mensajero de los dioses, un espíritu que volaba más cerca del cielo que cualquier otro ser vivo. En la Europa medieval, los reyes la adoptaron como emblema de poder, y en México su figura se convirtió en símbolo nacional, plasmada en su bandera. Esta ave no solo domina los cielos, sino también la historia y la imaginación de la humanidad. Su vida es una historia de paciencia y precisión. El águila real no desperdicia energía. Planea durante horas aprovechando las corrientes térmicas, observando desde lo alto con una calma casi meditativa. Cuando localiza a su presa, una liebre, un zorro pequeño o incluso otro ave, se lanza en picada a más de 250 km por hora. El impacto es tan potente que rara vez necesita un segundo intento. En ese instante, el aire parece detenerse, y la naturaleza recuerda por qué el águila es su cazadora suprema. A pesar de su ferocidad, el águila real es también un símbolo de equilibrio. Caza solo lo necesario y mantiene una relación armónica con su entorno. Las parejas son monógamas y permanecen juntas durante años,
compartiendo la caza y la crianza de sus polluelos. La vista del águila real es un prodigio biológico. Sus ojos son casi tan grandes como los de un ser humano, pero mucho más eficientes. Poseen una densidad de células fotorreceptoras que les permite distinguir detalles imposibles para nosotros. Ven en color, detectan movimientos mínimos y pueden enfocar a larga distancia mientras vuelan a gran velocidad. Es una visión diseñada para la caza y la supervivencia. Su vuelo no es solo desplazamiento, es arte. Con las alas extendidas, corta el aire con elegancia, usando cada corriente de viento a su favor. A veces asciende en espirales, desapareciendo entre las nubes, solo para reaparecer en un descenso controlado que parece coreografía. Pero la vida del águila real no es fácil. En muchos lugares su territorio se reduce, y su alimento escasea debido a la actividad humana. La contaminación y los tendidos eléctricos representan amenazas constantes. Su capacidad de resiliencia es tan impresionante como su vuelo. Los polluelos del águila real crecen en un ambiente desafiante. Desde pequeños aprenden a competir por el alimento y a observar el cielo con curiosidad. El primer vuelo es un momento crítico. Deben lanzarse al vacío con fe absoluta, sin garantías. Cada águila tiene una personalidad distinta. Algunas son más agresivas, otras más cautelosas. Los observadores de vida silvestre han notado que ciertas águilas prefieren zonas montañosas, mientras que otras se adaptan a llanuras abiertas. En su papel ecológico, el águila real mantiene el equilibrio natural al controlar las poblaciones de pequeños mamíferos. Sin ella, estos podrían multiplicarse en exceso, afectando la vegetación y otras especies. Es un eslabón vital en la cadena de la vida. A pesar de ser un depredador, no representa amenaza alguna para el ser humano. Por el contrario, su presencia indica un ecosistema saludable. Donde hay águilas reales, hay vida, hay equilibrio, hay historia. El águila real es, en esencia, el espíritu del cielo. Un testimonio de fuerza y libertad. Su vuelo nos recuerda que la naturaleza, cuando se respeta, alcanza niveles de perfección imposibles de imitar. Es una obra maestra viva que nos invita a mirar hacia arriba y maravillarnos con los misterios de la fauna. Pequeño, ligero y reluciente como una joya alada, el colibrí es uno de los animales más sorprendentes del planeta. Su tamaño diminuto contrasta con la energía desbordante que encierra en su cuerpo. Es capaz de batir sus alas hasta 80 veces por segundo, permanecer suspendido en el aire y volar hacia atrás, una hazaña única en el reino animal. Su vida es un milagro de velocidad, color y precisión. El colibrí parece desafiar las leyes de la física. Su corazón late más de 1000 veces por minuto, y su metabolismo es tan rápido que necesita alimentarse constantemente para sobrevivir. Se alimenta del néctar de las flores, y mientras lo hace, cumple una función vital, la polinización. Sin estas pequeñas aves, muchas plantas no podrían reproducirse, lo que las convierte en guardianas invisibles de la vida vegetal. En América, donde habitan más de 300 especies, el colibrí ha sido símbolo de amor, alegría y resiliencia. Para los pueblos mayas, era el mensajero de los dioses, el portador de pensamientos puros. Los aztecas lo veían como un guerrero incansable, pequeño pero valiente. Y aún hoy, cuando uno aparece entre las flores, se siente como si la naturaleza enviara una señal de esperanza. Su vuelo es una danza de precisión.
Cada movimiento está sincronizado con el ritmo del viento y la forma de la flor. A través de un batir constante, el colibrí controla su posición en el aire, absorbiendo el néctar con su largo pico como si pintara el aire con dulzura. Su vuelo no solo sirve para alimentarse, sino también para enamorar. Los machos realizan acrobacias y vuelos en espiral para atraer a las hembras, brillando bajo la luz del sol. Sus colores son un espectáculo natural. Aunque sus plumas no tienen pigmentos intensos, la forma en que reflejan la luz crea un efecto iridiscente que hace que cambien de color según el ángulo. Un colibrí puede parecer verde esmeralda un segundo y azul zafiro al siguiente. Es como si llevara un arco iris en miniatura sobre el pecho. A pesar de su apariencia delicada, es un animal fuerte y territorial. Los colibríes defienden con ferocidad sus flores y fuentes de alimento, persiguiendo a intrusos mucho más grandes que ellos. Su coraje es desproporcionado a su tamaño, pero ejemplar para cualquiera que lo observe. Algunos colibríes realizan migraciones impresionantes. Viajan miles de kilómetros desde América del Norte hasta Centroamérica, cruzando el Golfo de México sin detenerse. Lo hacen impulsados por una determinación casi sobrehumana, recorriendo distancias que desafían su diminuto cuerpo. Durante su descanso nocturno, el colibrí entra en un estado llamado torpor, una especie de hibernación temporal que le permite conservar energía. Su temperatura corporal desciende drásticamente y su respiración se vuelve lenta. Es su forma de sobrevivir a la noche, un recordatorio de que incluso las criaturas más activas necesitan momentos de quietud. En los jardines donde habita, el colibrí es una bendición. Su presencia indica abundancia y equilibrio ecológico. Las flores florecen más, los insectos encuentran alimento y el ciclo natural continúa. Su simple vuelo contribuye a mantener viva la armonía entre plantas, insectos y aves. El colibrí no canta ni ruge, pero su zumbido es inconfundible. Es el sonido de la vida en movimiento, de la energía pura fluyendo en la naturaleza. Cada batir de alas es una nota en una sinfonía silenciosa que solo el viento entiende. Su esperanza de vida es corta, entre 3 y 5 años, pero en ese tiempo vive intensamente. Cada día es una carrera contra el tiempo, una celebración de la existencia. Quizás por eso su energía parece infinita, porque no desperdicia ni un instante. Observar a un colibrí es presenciar la magia del equilibrio natural. En su diminuto cuerpo se unen fuerza, belleza y propósito. Nos enseña que el tamaño no define la grandeza, y que incluso las criaturas más pequeñas pueden tener un impacto enorme. El colibrí, con su vuelo incansable, es la representación perfecta del espíritu de la vida, brillante, fugaz y asombroso. Es la esencia de los misterios de la fauna, un recordatorio de que la naturaleza no necesita ser grande para ser grandiosa. Cuando el sol se esconde y el silencio cubre los bosques, desiertos y cuevas del planeta, un nuevo ejército toma el cielo. Miles de sombras diminutas emergen en perfecta sincronía, revoloteando entre la oscuridad con una precisión asombrosa. Son los murciélagos, los únicos mamíferos capaces de volar activamente, y los guardianes invisibles de la noche. En un mundo que duerme, ellos comienzan su jornada, manteniendo el equilibrio natural de formas que muchos desconocen. Durante siglos, el murciélago ha sido incomprendido. Asociado con la oscuridad, el miedo o la superstición, ha cargado con una reputación injusta. Sin embargo, detrás de esas alas finas y ese vuelo errático se esconde uno de los aliados más importantes de la humanidad. Cada noche,
Un solo murciélago puede devorar miles de insectos, ayudando a controlar plagas que afectarían cosechas y ecosistemas. Es un héroe silencioso que protege sin pedir reconocimiento. Su anatomía es una obra de ingeniería natural. Las alas de un murciélago no son simples extensiones de piel, son manos modificadas. Los huesos de sus dedos se alargan y se unen por una fina membrana que le da maniobrabilidad extrema. Gracias a ello, puede girar, frenar o acelerar con una destreza que supera incluso a muchas aves. Su vuelo es un espectáculo de control y agilidad, una danza en la oscuridad que parece desafiar la gravedad misma. Pero lo más sorprendente del murciélago no es su vuelo, sino su forma de ver. En la oscuridad total, estos mamíferos utilizan la ecolocalización, un sistema biológico de radar. Emiten sonidos de alta frecuencia que rebotan en los objetos y regresan a sus oídos, permitiéndoles construir un mapa mental de su entorno. Cada eco les revela la posición, distancia y hasta el tamaño de su presa. Es como si la noche hablara con ellos, guiándolos a través de un lenguaje invisible. Existen más de 1400 especies de murciélagos, distribuidas por casi todo el mundo. Algunos se alimentan de insectos, otros de frutas, néctar o incluso peces. En los trópicos, los llamados zorros voladores, murciélagos frugívoros de gran tamaño, son esenciales para la dispersión de semillas. Gracias a ellos, muchos bosques renacen. Son jardineros nocturnos que viajan grandes distancias, llevando vida allí donde todo parece dormido. Su importancia ecológica es enorme, aunque muchas veces pase desapercibida. Sin murciélagos, la polinización de algunas flores no sería posible. Plantas como el agave, del cual se produce el tequila, dependen casi exclusivamente de ellos. En otras palabras, cada vuelo nocturno contribuye al equilibrio natural y hasta nuestras propias costumbres humanas. La vida en las colonias de murciélagos es una muestra de organización y cooperación. En cuevas gigantes o en los techos de antiguas construcciones, se agrupan por miles, manteniendo una temperatura estable y comunicándose mediante una amplia variedad de sonidos. Las madres reconocen a sus crías entre miles por su olor y su voz. Esta conexión demuestra que, aun en la oscuridad, el vínculo entre madre e hijo sigue siendo uno de los más poderosos de la naturaleza. Contrario a la creencia popular, la mayoría de los murciélagos no representan peligro alguno para el ser humano. Solo unas pocas especies se alimentan de sangre, y lo hacen principalmente de animales grandes, sin causarles daño severo. La gran mayoría son inofensivos, tímidos y benéficos. De hecho, su presencia cerca de zonas agrícolas es una bendición, ya que reduce naturalmente el uso de pesticidas. A lo largo del tiempo, la figura del murciélago ha inspirado tanto temor como fascinación. En muchas culturas orientales, es símbolo de buena suerte y longevidad. Sin embargo, las poblaciones de murciélagos enfrentan serias amenazas. La destrucción de su hábitat, el uso de pesticidas y las enfermedades fúngicas han diezmado millones de individuos en los últimos años. Cada cueva vacía representa un desequilibrio ecológico. Por eso, protegerlos no es solo un acto de compasión, sino una medida vital para preservar la salud de nuestros ecosistemas. Cuando un murciélago cruza el cielo nocturno, lo hace sin buscar admiración ni protagonismo. El murciélago nos enseña que lo desconocido no debe temerse, sino entenderse. Porque, al final, cada criatura, incluso la más enigmática, guarda en sí misma un pedazo del misterio que hace tan fascinante a la fauna del planeta.
En los rincones más misteriosos del océano Indo-Pacífico, donde los rayos del sol se desvanecen en un azul verdoso y la arena parece esconder secretos milenarios, vive una criatura capaz de desafiar los límites de la imaginación. Es el pulpo mimo, un animal tan ingenioso que ha perfeccionado el arte del disfraz. Con apenas 60 centímetros de longitud, este maestro del engaño no necesita fuerza ni velocidad para sobrevivir. Su mayor arma es el talento de transformarse en casi cualquier otro ser marino. Su cuerpo, flexible y blando, actúa como una tela viva. Con solo una señal de su sistema nervioso, puede cambiar instantáneamente de color, textura y forma. Un momento parece una simple roca, al siguiente, una serpiente marina venenosa. En cuestión de segundos, su piel ondula con tonalidades que imitan corales, anémonas o incluso peces león. Cada transformación es tan precisa que confunde no solo a sus depredadores, sino también a los científicos que lo estudian. El pulpo mimo es un ejemplo asombroso de inteligencia adaptativa. A diferencia de muchos animales marinos, no cuenta con un caparazón, aguijones ni veneno potente. Su estrategia es la astucia. Cuando se siente amenazado, observa con rapidez el entorno, evalúa el tipo de peligro y elige qué criatura imitar para disuadir a su atacante. Si el enemigo es un pez depredador, adopta la apariencia de una serpiente marina. Si se trata de un cangrejo, se convierte en una raya venenosa. En su mundo, la supervivencia es puro teatro. Lo más fascinante es su control neurológico. Su piel contiene millones de células llamadas cromatóforos, que expanden o contraen pigmentos con una precisión milimétrica. Pero el truco no termina ahí. También modifica la textura de su cuerpo usando músculos diminutos, creando protuberancias o suavidades que lo hacen indistinguible de su entorno. Es como si llevara puesta una armadura camaleónica, diseñada por la naturaleza para confundir incluso al ojo más entrenado. El comportamiento del pulpo mimo demuestra que la inteligencia no siempre depende del tamaño del cerebro. A pesar de ser un invertebrado, su capacidad de aprendizaje y memoria es extraordinaria. Puede resolver laberintos, abrir frascos, reconocer objetos y hasta recordar rutas seguras dentro del arrecife. Se ha observado que algunos incluso utilizan herramientas, algo que hasta hace poco creíamos exclusivo de los mamíferos superiores. En su día a día, el pulpo mimo combina prudencia y curiosidad. No se lanza al ataque, más bien analiza, calcula y actúa solo cuando la ocasión lo amerita. En su mirada, una mezcla de calma y atención, hay algo que nos recuerda la inteligencia silenciosa de los grandes pensadores del mar. A menudo, parece observarnos tanto como nosotros lo observamos a él. Su alimentación se basa en pequeños crustáceos, peces y moluscos. Pero lo que más llama la atención es su método de caza. Puede esconderse entre el coral, extendiendo lentamente uno de sus tentáculos como si fuera una planta marina, y cuando la presa se aproxima, la atrapa con una rapidez hipnótica. Luego la envuelve en sus brazos flexibles, que poseen ventosas sensibles al tacto y al sabor, como si cada parte de su cuerpo pensara por sí misma. Pese a su habilidad y agilidad, el pulpo mimo tiene una vida breve, apenas unos años. Su existencia, sin embargo, deja una marca profunda en el ecosistema. Cada individuo es un actor fundamental en el equilibrio del arrecife, controlando poblaciones de especies pequeñas y sirviendo de alimento a depredadores mayores. Es la danza eterna de la vida marina, donde cada papel, por pequeño que parezca, sostiene la historia entera. En los últimos años, los investigadores han descubierto que su camuflaje no solo sirve para esconderse o asustar. También puede ser un lenguaje.
Algunos patrones de color parecen ser señales para otros pulpos, una especie de comunicación visual que todavía estamos intentando descifrar. Tal vez sea una forma de advertencia, o quizás un saludo entre semejantes. Lo cierto es que su mundo está lleno de códigos que aún no comprendemos del todo. El océano es su escenario, y él es su mejor actor. Con un simple movimiento, puede engañar a los ojos humanos, recordándonos lo mucho que desconocemos de la inteligencia animal. Mientras otros confían en la fuerza o la velocidad, el pulpo mimo confía en la mente. En un entorno hostil, ha aprendido que la mejor defensa no siempre es el ataque, sino la creatividad. Observarlo en acción es presenciar el arte natural en su forma más pura. Sus movimientos suaves y calculados tienen una elegancia casi coreográfica. Es como ver una pintura en movimiento, una obra que el mar interpreta sin espectadores, solo con la presencia del silencio y la corriente. Cada transformación es un poema visual dedicado al misterio de la adaptación. En tiempos donde la inteligencia se mide por la tecnología, el pulpo mimo nos enseña una lección profunda. La sabiduría también puede nacer del instinto, del silencio y de la observación. Su existencia nos invita a repensar qué significa realmente ser inteligente. No se trata solo de pensar, sino de adaptarse, comprender y coexistir con lo que nos rodea. Cuando finalmente se oculta entre el coral, desapareciendo como un fantasma de mil formas, queda una sensación de asombro. Es la huella de un ser que no busca ser visto, pero que al ser descubierto, nos muestra la grandeza de la vida en su expresión más creativa. El pulpo mimo no es solo un habitante del océano, es una metáfora viviente de la evolución, del arte y del misterio que aún palpita en las profundidades del planeta azul. En lo más profundo del océano, donde la luz se disuelve en penumbras azules, habita una criatura tan inmensa que desafía toda lógica de la naturaleza. La ballena azul. Este coloso marino, el ser más grande que ha existido jamás sobre la Tierra, puede alcanzar los 30 metros de largo y pesar más de 180 toneladas. Pero, más allá de su tamaño, la ballena azul es un recordatorio viviente de la grandeza y la fragilidad del planeta. Su canto resuena a kilómetros de distancia, como una melodía ancestral que cuenta historias del mar y del tiempo. Cuando nada, lo hace con una gracia que contrasta con su magnitud. Cada movimiento de su cola, cada ascenso hacia la superficie, parece coreografiado con una calma majestuosa. A través del azul del océano, su silueta se pierde en la inmensidad, como si el mar mismo la hubiera moldeado. Su respiración rompe el silencio marino con un chorro de vapor que asciende al cielo, recordándonos que, aunque vive en las profundidades, sigue siendo hija del aire. Su alimento es una paradoja maravillosa. A pesar de su tamaño colosal, se nutre de diminutos seres llamados krill. Cada día puede consumir hasta 4 toneladas de estos pequeños crustáceos, filtrando miles de litros de agua con cada bocanada. Es una danza entre lo grande y lo pequeño, entre lo invisible y lo monumental. En esa relación simbiótica se esconde una lección. Incluso los gigantes dependen de lo diminuto para sobrevivir. El corazón de una ballena azul pesa casi tanto como un automóvil, y con cada latido impulsa la vida en un cuerpo que navega océanos enteros. Se dice que el sonido de su corazón puede oírse a más de 3 kilómetros de distancia bajo el agua. Es el pulso del océano, un ritmo sereno que acompasa la respiración del planeta. En ese sonido profundo, muchos científicos encuentran una poesía natural. El latido más fuerte del mundo proviene de una criatura pacífica. Pero la vida de la ballena azul no siempre fue tan silenciosa ni segura. Durante siglos,
Fue cazada sin piedad por su grasa, utilizada para combustible, aceites y cosméticos. Las flotas balleneras del siglo XIX y XX llevaron a esta especie al borde de la extinción. En apenas unas décadas, su población se redujo a menos del 1% de lo que fue alguna vez. Fue una época oscura en la relación entre el ser humano y el océano, donde la codicia prevaleció sobre la admiración. Hoy, protegida por leyes internacionales, la ballena azul intenta recuperarse lentamente. Aún así, las amenazas no han desaparecido. El cambio climático altera las corrientes oceánicas y afecta la disponibilidad del krill, su principal alimento. Los ruidos de los barcos interfieren con sus cantos, esenciales para comunicarse y encontrar pareja. Y los choques con grandes embarcaciones siguen siendo una causa frecuente de muerte. Su historia continúa siendo una lucha entre la supervivencia y el olvido. Los cantos de la ballena azul son una de las expresiones más enigmáticas del reino animal. Son sonidos graves, casi hipnóticos, que pueden recorrer cientos de kilómetros bajo el agua. Algunos científicos creen que estas canciones no solo sirven para atraer pareja, sino también para orientarse o comunicarse entre grupos lejanos. Otros dicen que son su forma de soñar, de recordar los antiguos mares antes de que el ruido humano invadiera su mundo. Ver a una ballena azul en libertad es presenciar la esencia misma de la vida en su escala más monumental. Su presencia impone respeto, pero también ternura. Cuando emerge y exhala, su soplo se convierte en un suspiro del planeta. Es un momento de conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. Una pausa en la que comprendemos que, a pesar de nuestra inteligencia y tecnología, seguimos siendo solo una parte más del milagro terrestre. Los biólogos marinos que estudian a las ballenas describen la experiencia como transformadora. Muchos aseguran que, tras escuchar su canto por primera vez, es imposible volver a ver el mar con los mismos ojos. Es como si el océano hablara a través de ella, recordándonos que cada gota de agua, cada corriente y cada vida, forman parte de un todo inmenso que late al mismo ritmo. A lo largo de los años, las ballenas azules se han convertido en un símbolo de esperanza ambiental. Representan la posibilidad de redención del ser humano frente a los errores del pasado. Gracias a la conciencia global y los esfuerzos de conservación, algunas poblaciones han comenzado a recuperarse lentamente. Sin embargo, su futuro aún depende de nosotros. Su destino está ligado a nuestra capacidad de proteger los océanos que compartimos. En el silencio de las profundidades, una ballena azul puede recorrer miles de kilómetros, viajando de los polos a los trópicos, guiada por corrientes invisibles. En ese viaje interminable, atraviesa paisajes marinos que cambian constantemente, siguiendo los ritmos de la Tierra. Su migración es un testimonio del equilibrio natural, un ciclo de vida, alimento y reproducción que se repite desde hace millones de años. La ballena azul no solo asombra por su tamaño, sino por su serenidad. En un mundo dominado por la prisa, ella nos enseña el arte de la calma. Su vida se desarrolla en cámara lenta, en armonía con el vaivén del océano. No necesita conquistar, solo existir. Y en esa existencia pausada se esconde una sabiduría antigua, la de quienes saben que el verdadero poder está en la quietud y la conexión. Cuando la ballena azul se sumerge por última vez, dejando solo el eco de su canto, el mar parece guardar silencio en señal de respeto. Es un momento poético, casi espiritual. En su viaje eterno, ella representa el alma del océano, inmensa, profunda y misteriosa. Y mientras su silueta se desvanece en el azul infinito, comprendemos que protegerla no es solo salvar a una especie, es cuidar el latido mismo del planeta.
En las profundidades del océano, donde la luz apenas logra filtrarse, se desliza una sombra poderosa y elegante. El tiburón blanco. Este majestuoso depredador, con su cuerpo hidrodinámico y su mirada penetrante, ha sido durante siglos víctima de la incomprensión humana. Muchos lo temen, pocos lo entienden. Pero detrás de esa imagen de fuerza y misterio se oculta una criatura esencial para el equilibrio marino, una pieza clave en el delicado rompecabezas del océano. El tiburón blanco es un símbolo de perfección evolutiva. Su diseño, pulido durante más de 400 millones de años, combina fuerza, velocidad y precisión. Puede alcanzar velocidades de más de 40 km por hora y detectar una sola gota de sangre en kilómetros de agua. Su sentido del olfato es tan agudo que puede percibir el pulso eléctrico del corazón de una presa, incluso si está oculta bajo la arena. A pesar de su reputación, el tiburón blanco no es un asesino sin conciencia. En realidad, es un observador meticuloso, curioso por naturaleza. Muchos buzos que han tenido la fortuna de verlo en su entorno natural describen momentos de contacto visual llenos de serenidad, donde el tiburón parece más interesado que agresivo. No ataca sin razón, actúa con el equilibrio que dicta la naturaleza. Es un guardián, no un villano. Su dieta es variada, y cada mordida tiene un propósito ecológico. Se alimenta principalmente de peces grandes, focas y ocasionalmente, cadáveres de ballenas, ayudando a mantener los océanos limpios. Al controlar las poblaciones de otras especies, el tiburón blanco preserva la salud de los ecosistemas marinos. Su existencia garantiza que el equilibrio natural se mantenga, que la vida en el mar fluya en armonía. Sin él, los océanos perderían su equilibrio vital. Cada encuentro con un tiburón blanco es un recordatorio de nuestra pequeñez ante la naturaleza. Su sola presencia impone respeto, no por el miedo que provoca, sino por la sensación de estar frente a algo primitivo, ancestral, casi sagrado. En varias partes del mundo, los científicos y conservacionistas están trabajando para cambiar la percepción del tiburón blanco. Gracias a la educación y la divulgación, poco a poco se ha empezado a ver como lo que realmente es, una maravilla natural digna de admiración y respeto. Los tiburones blancos, además, poseen una sorprendente inteligencia. Son capaces de planificar ataques, recordar lugares de alimentación e incluso aprender del comportamiento humano. Estudios recientes han demostrado que su cerebro es más complejo de lo que se pensaba, con estructuras que facilitan la toma de decisiones y la adaptación. No actúan por instinto ciego, sino por una lógica refinada por millones de años de evolución. Son estrategas del océano. Ver a un tiburón blanco en libertad es una experiencia que transforma. En su mirada se puede leer la historia del mar, la memoria de los abismos. Representa la fuerza, sí, pero también la armonía, el equilibrio entre la vida y la muerte, entre el miedo y la belleza. Observarlo moverse con tanta calma, en su reino líquido y vasto, es comprender que el miedo nace del desconocimiento. Cuando aprendemos a entenderlo, el temor se convierte en respeto. Al final, el tiburón blanco es mucho más que un símbolo de poder. Es el reflejo de lo que la naturaleza puede crear cuando se le da tiempo. Su papel en los mares es tan esencial como el del aire en nuestros pulmones. Mientras siga nadando en las aguas del planeta, el océano mantendrá su equilibrio, su ritmo y su misterio. Protegerlo no es solo salvar una especie, es preservar la esencia misma del mundo azul que nos da vida.
A lo largo de este viaje hemos recorrido montañas, selvas, cielos y océanos. Hemos conocido gigantes que laten con el corazón del planeta y diminutas criaturas capaces de cambiar el rumbo de la vida. Cada especie, desde el colibrí hasta la ballena azul, guarda en sí una historia que habla de adaptación, de lucha, de equilibrio. Son testigos silenciosos de un mundo que respira a través de ellos, guardianes de un planeta que nos da todo sin pedir nada a cambio. La fauna no es solo parte del entorno, es la memoria viva de la Tierra, un lenguaje sin palabras que nos enseña humildad. Sin embargo, en medio de tanta belleza, la naturaleza nos lanza un llamado urgente. Cada bosque talado, cada mar contaminado, cada especie que desaparece, deja un vacío que no puede llenarse. El futuro de estos animales, y el nuestro, está entrelazado. No se trata solo de admirarlos, sino de comprender que cada acción humana repercute en la red invisible que sostiene la vida. La ballena, el tigre, el águila o el camaleón no están allá afuera, son parte de nosotros, reflejos de lo que la tierra puede ser cuando la cuidamos, o de lo que puede perderse si la olvidamos. Misterios de la fauna nace para recordar que aún hay tiempo. Tiempo para mirar con asombro, para aprender, para proteger. Porque el conocimiento es la primera forma de amor hacia el planeta. Si entendemos la historia de los animales, también entenderemos la nuestra. En cada rugido, en cada vuelo, en cada latido oculto bajo el agua, hay una verdad universal. Todos compartimos el mismo hogar. Y ese hogar, llamado Tierra, aún guarda misterios que esperan ser descubiertos. Así, con el corazón lleno de asombro y respeto, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Suscríbete, comparte este mensaje y únete a esta comunidad que busca ver más allá de lo evidente. Porque mientras existan seres dispuestos a mirar la naturaleza con curiosidad y esperanza, el planeta seguirá latiendo. Este es solo el comienzo. Bienvenido a Misterios de la Fauna, donde la vida, en todas sus formas, nos revela los secretos más extraordinarios del mundo.